Esta es la historia del periodismo en México. Riquísima tanto por su contenido político como por el social, la historia del periodismo mexicano abarca ya más de 2 centurias y media si empezamos las cuentas desde el año 1722, en que apareció el primer periódico propiamente dicho, la Gaceta de México. Empero desde 2 siglos atrás los vecinos de la ciudad de la capital de Nueva España escuchaban con atención las noticias que los famosos progeneros nombraban por el cabildo del turno, hacia públicas para sentar así inconscientemente quizá las bases del futuro periodismo en nuestro país. Periodismo mexicano del siglo XVIII, las Gacetas. Corresponde a Juan Ignacio de Castorena y Urso iniciar el periodismo regular en la Nueva España al fundar, en enero de 1722, la Gaceta de México y Noticias de Nueva España, de la cual solo aparecieron 6 números mensuales con el pie de imprenta de la viuda de Miguel de Rivera Calderón, en la calle de Empedradillo. Otorgó la autorización correspondiente y el privilegio el entonces virrey de la Nueva España, don Balsar de Zúñiga Márquez de Valero. Se deduce de los conceptos transcritos que Castorena confería al periodismo un sentido más histórico que actual, cosa que han subrayado suficiente Francisco González de Cosio y Javier Tavera Alfaro. Tavera Alfaro ha apuntado intereses, conjeturas sobre el que podríamos llamar propósito subterráneo de las gacetas. Tal parece desprenderse efectivamente de algunos párrafos de las gacetas de Castorena, como aquel en que apunta de las novedades de México. Serán admiración a los que las oyen distante, y crédito de México con todo el universo. Otra nota del periodismo dieciochesco, inaugurado en la Nueva España por Castorena, es la ausencia de comentarios especialmente de tipo político, y por ende de la función orientadora considera inseparable de la prensa moderna. El Diario de México, 1805 a 1817. En el año 1805, el periodista e historiador mexicano Carlos María de Bustamante y el alcalde de la Real Audiencia de origen antillano Jacobo Villarrutia solicitaron del virrey Iturrigaray permiso para fundar el primer periódico cotidiano de la Nueva España. Decíase en la solicitud que el diario comprendería artículos de literatura, artes y economía a semejanza del Madrid. Para el público en lo general, sino transcendentes al resino y economía privada de una familia y de una casa. El prospecto a que se hace referencia circuló a fines de septiembre de 1805, bajo el título ideal El Diario Económico de México, en el que anunciaron las materias que compondrían publicaciones. Avisos referentes al culto religioso, disposiciones y providencias de policía y de un buen gobierno, noticias de causas célebres que se ventilen públicamente a los tribunales, adelantos de las ciencias y las artes, avisos comerciales relativos a subastas, almohadas, precios, corrientes en plaza de bienes de consumo, pérdidas, hallazgos, acomodos, etc., notas necrológicas. En 1943, al tener noticias de que una editorial extranjera pensaba fundar periódicos en México, García Balzaca pensó en adelantarse y fundar un diario que costaba mucho dinero, por lo menos 2 millones de pesos, y que pudiera bastarse a sí mismo, costaba la cantidad impredecible y arriesgando todo lo que tenía del capital y crédito que lanzó a la empresa. Nace la cadena de periodismo García Balseca el 10 de septiembre de 1943 con 2 prensas dúplex, 3 linotipos de medio uso y unas cuantas cajas de tipo movible. Nació en Ciudad Juárez el diario El Fronterizo. El Fronterizo consumía papel y sueldos y no rendía ni siquiera para sostenerse. Su fundador tenía confianza y robándole horas al sueño pensaba no precisamente en cómo equilibrar aquellas situaciones, sino en cómo gastar más para lograr mejores resultados. Quería nuevas máquinas, quería servicios informativos más eficientes, quería hombres más competentes y todo esto iba aumentando los egresos. García Balseca hacía arreglos para instalar un taller en Puebla y dándose tiempo entre una tarea y otra, a principios de 1944 se trasladaba a la ciudad de Chihuahua, a donde llegó un día en febrero en las primeras horas de la madrugada. Se disponía García Balseca a ponerse en comunicación con personas que le conseguirían un local apropiado para la fundación de un diario. Cuando le fue anunciada la visita de Alberto Ruiz Sandoval, hombre de edad madura y de carácter franco, llevaba 18 años publicando El Heraldo, diario con 4 páginas y de requisitos recursos como eran todos los periódicos de provincia. Ruiz Sandoval fue al grano de una entrevista y dijo: Coronel, he tenido informes de que usted piensa fundar un diario en Chihuahua. Yo sé cómo las gasta el ojalatero y no quiero entrar en competencia con usted. Le vendo mi periódico. García Balseca se dedicó a examinar nóminas, ingresos, anuncios, contratos de publicidad, etc. No sin que cundiera entre el personal cierta alarma hacia el futuro. ¿Cómo iba a recuperar el nuevo propietario su inversión? ¿Dónde iba a sacar utilidades?
Chihuahua decía no daba para más, se tenía un reajuste de plazas y de sueldos. Poco después García Balseca tomaba posesión del diario y el personal se reunía en la comida para despedir a Alberto Ruiz Sandoval. Entonces el nuevo propietario tomó la palabra, anunció que todos seguirían trabajando y que pronto se necesitaría más empleados porque el diario iba a crecer y Ruiz Sandoval seguiría de director. Esta fue una extraordinaria noticia para el viejo periodista, que de esta forma se conservó al frente del periódico, que iba a vigorizar y que no se tendría que tener ninguna competencia mortal. En efecto, el diario empezó a crecer y de inmediato se le aumentaron 2 páginas. Mientras la adquisición de equipo moderno permitiría un aumento mayor, nadie podía sospechar entonces que en poco tiempo el personal se quintuplicaría y que los sueldos se duplicarían, los que pensaban que García Balseca había adquirido. Durante tiempo la inversión siguió aumentando con la adquisición de modernas maquinarias y de mejores y más caros servicios informativos. 7 meses después del nacimiento El Fronterizo y a 3 meses de adquisición y ampliación del Heraldo, el 5 de mayo de 1944 aparecía el Sol de Puebla. El coronel García Balseca empeñaba su crédito y a cambio de eso tenía más trabajo y más preocupaciones, y bien pronto se abrieron las hostilidades que en el frente de Puebla un gobernador se incomodó porque el nuevo diario estaba de parte del público y no de él. La solución la llevaba ya en la bolsa. Acababa de adquirir el diario El Continental, que le editaba el diario El Continental que se editaba en El Paso, Texas. El de El Continental con El Paso, Texas, El Fronterizo de Juárez y El Heraldo de Chihuahua. Para el 24 de abril de 1945, José García Balseca ya estaba en marcha un nuevo diario, El Sol del Centro. Finalmente, cabe agregar aquí que la crisis general que sacude al país ha alcanzado también, y de manera devastadora, a la prensa. La baja publicitaria y el encaramiento de los insumos y del dinero se ha traducido en una reducción de los tirajes y de las ventas, así como en recortes de ediciones, desaparición de suplementos, deudas crecientes, disminución de salarios y 5,000 despidos. Excelsior, El Universal, El Financiero, Reforma, Novedades, El Diario de México y la revista Época, entre otros. La comunicación juega un papel determinante. Está en marcha el sexenio presidencial 1994-2000, que será decisivo, sobre todo si logra preservarse la paz que históricamente nos ha sido tan difícil de alcanzar, para la consecución o no de los anhelos de todos los mexicanos.